Hoy se celebra la noche de Halloween. Que no te den calabazas. ¿O sí? ¿Sabías que tienen muy pocas calorías y muchos beneficios para la salud? También te ofrecemos una ración de castañas, asadas, en mermelada o al natural. Nos hemos ido a recogerlas al Castañar del Tiemblo, en Ávila. ¿Tu hijo qué tal come? Los comedores infantiles se ponen las pilas. Ahora no solo se comprometen a elaborar menús más sanos, sino también a que sean más atractivos en su presentación. Mañana es el Día de Todos los Santos y muchas personas conectan con la tristeza al recordar a un ser que han perdido. ¿Conoces las ventajas de llorar y cómo transformar la pena en algo positivo para tu vida? Y además, hablamos de fobias. ¿Cuál es la tuya? No te pierdas los consejos útiles y sencillos de nuestra experta en el programa de hoy. Todo esto y mucho más en Saber Vivir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Atención, pregunta. ¿Le han dado calabazas alguna vez en su vida? ¿Ha dado usted calabazas alguna vez en su vida? Yo no voy a preguntar en esta mesa cómo ha ido el tema a ese respecto, pero Luis, sí quiero saber de dónde viene esa frase popular de dar calabazas. Hay dos teorías. Una dice que como se utilizaba para flotar, pues para aprender a nadar, cuando ya sabía nadar, la soltabas calabazas porque ya sabía nadar. Pero la más aceptada es que la calabaza es antiafrodisíaca. Y entonces cuando una persona no quería saber nada de la otra, pues le daba calabaza. Decía, bueno, pues enfríate con esto y le mandaba Vaya, esto. No será por eso que me han puesto una muy grande, ¿no? Que me han puesto la más grande en la mesa. Bueno, lo cierto es que en España somos especialistas en dar calabazas, por lo menos en producirlas, vean. España es el segundo productor de calabazas de la Unión Europea. En 2016 se cosecharon un total de 97.000 toneladas, solo por detrás de las 133.000 de Bulgaria. Además de la calabaza americana, típica de Halloween, en España consumimos la variedad cacahuete, que tiene más carne. En esta época del año se encuentran en su mejor momento, listas para hacer purés, cremas y guisos, o para dar sustos en esta noche mágica. Usted elige. Bueno, Esta noche, sí. Y esta que tengo aquí es la variedad cacahuete, que es la que se consume, la que encontramos normalmente en los supermercados. Realmente es un alimento muy rico porque tiene más de un 90% de agua, por tanto eso significa que tiene pocas calorías. 100 gramos de esta calabaza pueden tener más o menos como 30 kilocalorías. Es muy rica en fibra, por tanto serviría, por ejemplo, para luchar contra el estreñimiento. Y entre los minerales vamos a destacar que tiene mucho potasio y poco sodio, y eso es bueno, por ejemplo, para los hipertensos. Y por el color naranjita que tiene, ¿tú cuál crees que es la vitamina que predomina? Justo esa, la vitamina A. Qué suerte, la suerte de la principiante. Es muy rica en betacarotenos, que es el precursor de la vitamina A, por tanto es muy buena para nuestras mucosas o para la piel. Así que, vamos, no dejemos de poner calabazas en nuestra cesta de la compra. ¿El sabor es dulcecito también como esta? Sí, de hecho es muy dulce. O sea, yo cuando hago crema de calabazas, mis hijos siempre me dicen, ¿pero por qué echas azúcar? Digo que yo no he echado azúcar, es que es el sabor de la calabaza. Bueno, lo cierto es que esta noche se celebra Halloween, una fiesta extranjera que en principio no tiene mucho que ver con nuestras tradiciones, pero que se ha adaptado muy bien, se ha puesto muy de moda, entre otras cosas, Luis, porque es que a la gente nos encanta, en general, disfrazarnos. Sí, no ser uno mismo, ser otro, ponerse un disfraz, pues eso es entretenido, pero también... ¿Tú tienes preparado ya tu kit? Porque en casa, con 10 niños, bueno, 10 disfraces, yo no sé lo que ha tenido que ser eso. Se ponen lo que encuentran, no te creas, se disfrazan con cualquier sábana. Sí que hay que tener cuidado con algunos disfraces y con algunas pinturas, sobre todo las pinturas, porque a veces te pones maquillajes que te irritan la piel o te irritan los ojos, sí. Pues hay que tener cuidadito con eso y no llevar en los disfraces objetos punzantes, en fin, unas normas mínimas de seguridad, porque claro, puede terminar en tragedia, ¿no? Ponerse disfrazado, ¿no? Sí, y también tener cuidado con lo de truco trato. Claro, muchas con veces, las chuches. Con las chuches no hay que abusar de las chuches porque, oye, hay que recordar que con la salud ni hay truco ni hay trato. Las fobias son un trastorno de salud emocional o psicológico. El miedo al polvo, a la suciedad, a volar, son algunas de las más comunes. Hoy, en Saber Vivir, causas y síntomas de las fobias.
Bueno, a ver, porque tenemos aquí otro producto muy típico de esta etapa de otoño. Las castañas, me vuelven locas las castañas. Qué ricas, qué ricas. Y eso que con el buen tiempo que ha hecho ha sido muy difícil lo de verlas caer del árbol, ¿eh? Hombre, bueno, vienen en erizos, vienen así, en estos pinchos, ¿verdad? Que pinchan un montón, Que sí. pinchan mucho. Y luego se abren y dentro, un par de castañas, o una o dos castañas, depende de los erizos, ¿no? Aquí tienes, O sí. tres. Bueno, nos hemos ido a uno de los castañares más importantes de España. Nos vamos a dar un paseo. Preparen la bolsa porque luego las vamos a cocinar. Buenos días, Enar. Hola, buenos días. ¿Dónde nos has ¿Qué citado? tal? Estamos en el Castañar del Tiemblo, dentro de la Reserva Natural del Valle Iruelas. Y vamos a recoger unas castañas. Ah, muy bien. ¿Y cuántos años de tradición tiene esta recogida? Pues el castañar data de la época de los romanos, que fueron los que introdujeron en España el castaño. ¿Este año la recogida ha sido más tardía por el calor? Sí, al igual que nosotros, el castaño nota que la temperatura sigue alta y hay menos castaña. Entonces, ¿la temporada más o menos cuándo es? La temporada de octubre, noviembre, primeros de diciembre, si no hiela. ¿Y este año que no ha llovido prácticamente, se nota en la castaña? Un poco más pequeña, pero suele ser castaña de buen tamaño. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo se recoge la castaña? Mira, aquí tenemos castañas, vamos a recoger. Esto pincha mucho, con lo cual lo que vamos a pisar, los que estén muy cerrados, con el pie y abrimos. Ya está. ¿Cómo son las castañas de aquí? Pues las castañas de aquí son buenas para cocer. Dependiendo de las cualidades, unas son más buenas para cocer y otras para asar. Estas para cocer porque es más complicado pelarlas. Pues vamos a ver qué otras opciones tenemos también con la castaña. Perfecto. Adriana, ¿qué posibilidades nos da la castaña en la cocina? Muchísimas, desde postres hasta platos. Platos de caza, con ciervo, ensaladas, postres, el pudding y mi postre estrella que es las castañas con helado. El primer paso es cocer las castañas, el segundo paso sería azúcar, agua, una rama de canela y una reducción de jarabe. Una vez que sale el jarabe, las castañas peladas. Y este sería mi resultado. Y a comérnoslo. Nos acompaña en plato Pablo Linares, es director técnico de la Asociación Berciana de Agricultores, experto en la castaña del Bierzo en León. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es el aporte de la castaña? Bueno, son muchos, porque realmente quizás es un fruto que tenemos un poco olvidado. Hay que darse cuenta que tiene una cantidad de cualidades organolépticas y nutritivas impresionante, y quizás de los frutos secos es el que menos conocemos en España, o que menos usamos, aunque seamos los primeros ¿Y productores. por qué lo hace diferente a otros frutos secos? Bueno, sobre todo tiene una gran cantidad de aminoácidos esenciales, tiene una gran cantidad de minerales como el calcio, el fósforo, el potasio. También tiene otros elementos como las vitaminas C o E, que nos va a hacer un aporte muy importante en nuestra dieta. A mí me gusta mucho lo de comérmelas crudas. No sé qué aporte nutricional tiene el comerla cruda. Bien, el comerla cruda, quizás el único problema que pueda tener, y igual Luis puede saberlo mucho mejor, es el tema de a la hora de hacer la digestión, que la hace quizás un poco más pesada que en otras formas de elaboración, pero por supuesto que aprovechas todos los elementos y todos los nutrientes que nos da la castaña. ¿Entonces es más conveniente comerla asada? Sí, normalmente cualquier forma de cocinar o de transformar esa castaña nos la va a hacer que sea mucho más digerible por nuestro organismo. Pablo, a mí me ha llamado mucho la atención porque ahora cocidas las tomamos poco, pero la castaña fue durante muchos siglos fuente principal en muchos guisos hasta que llegó la patata y la desplazó a un segundo plano. Hay que recordar que la patata, el origen es americano y se cree que llegó a España más o menos en el siglo XVI, pero hasta ese momento, por su riqueza en hidratos de carbono de la castaña, se utilizaba en guisos, ¿verdad? Sí, efectivamente, y sobre todo en las zonas productoras como la nuestra, como el Bierzo, realmente era el pan. De hecho, se le conocía como el árbol del pan porque fue la base de la alimentación durante muchas épocas en todas estas zonas productoras, precisamente eso, por su contenido en hidratos de carbono, en fibra, etcétera. Y se comía con esto. Pero claro, se podía hacer guisos, por ejemplo, con lombarda o naranja se podía guisar. Hoy en día yo creo que se... No, yo lo que me llama la atención, porque hablaba antes Macarena de las crudas, pero luego están todas las que se hace elaborado con la castaña, que vemos pues eso, castañas en almíbar, mermelada de castaña, el marrón glacé, bueno, o sea, que decir que esto ya sí que ya es diferente de la castaña, ¿verdad? Sí, realmente es uno de los frutos que más posibilidades de transformación tienen y que de hecho en muchas zonas o en muchos otros países aprovecha mucho más que en España. Quizás estamos intentando recuperar esa cultura culinaria de la castaña por todas las posibilidades que nos ofrece. A partir de ahora yo voy a mirar con otros ojos, el cucuruchito de castaña. Pablo Linares, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Saber Vivir. Muchas gracias a vosotros.
Un estudio publicado por el Instituto de Microcirugía Ocular prevé que en el 2050 la mitad de la población mundial será miope por exceso del uso de la visión de cerca. Esta tendencia queda reflejada en las consultas, donde en el último año se ha disparado un 38% el número de miopes respecto al año anterior. Según afirman los investigadores, el exceso de tiempo que pasamos en espacios cerrados con luz artificial o haciendo uso de los dispositivos móviles y otras pantallas favorecen la aparición de miopías. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es que me está entrando la risa porque de repente he puesto a los doctores como en una regresión al pasado. Nos hemos vuelto Menos mal que yo no tenía estas piernas tan largas cuando iba al cole, si no... Señorita Bellón, haga el favor de mantenerse en silencio, ¿eh? Que está usted muy charlatana hoy con su compañero. Uno de los momentos que todo el mundo recordará... Me da que estos van a ser médicos. Hombre, médicos, ya veremos lo que da la vida de sí. Pero lo que sí que tenemos muy claro en el recuerdo cuando llegaba la hora del descanso, la hora del comedor. Bueno, ¿no? El comedor. El comedor. ¿Tú fuiste al comedor, Luis? Yo no fui al comedor. Yo no iba al comedor. Mis niños a veces han ido, a veces no. Hay familias que los llevan porque los tienen que llevar, porque tienen horario continuo, no pueden llevarlo. Pero yo creo que la experiencia del paso por el comedor ha marcado a la gente que ha ido. Y vamos a acercarnos a una cocina precisamente para ver cómo elaboran los postres, los alimentos que comen los niños que se quedan al comedor. Que el menú de un colegio debe ser variado y equilibrado, eso ya lo sabemos, Yolanda. Pero ¿cómo os las arregláis para que además sea apetecible? Por ejemplo, en el menú de hoy. Bueno, pues hoy tenemos lentejas estofadas que las hacemos en crudo con la verdura, con la cebolla, ajos, pero luego todo esto lo retiramos para que los niños no se lo encuentren y se lo puedan comer mejor. Después hemos hecho salmón con salsa de yogur. Entonces la salsa de yogur, bueno, pues como les echas encima por el salmón y los niños pues se lo comen como mejor. Otras veces hacemos merluza con salsa de tomate. Jugáis con las salsas, ¿verdad? Con las salsas y con las ensaladas. Y ponemos ensaladas todos los días. Unos días se la ponemos de lechuga con tomate y maíz. Otro día les echamos zanahoria rallada. Otro día le echamos con huevo bonito. Otro día de tomate y pepino. El menú tiene buena pinta. ¿Y qué pasa con el sabor? Las comidas están muy elaboradas y se hace muy al estilo tradicional, un poco al estilo de cómo hacían nuestras madres. Se cocinaba y eso es lo que hace que las comidas tengan un sabor, que estén más ricas. De primero, lentejas, salmón, de segundo y de postre, pera. Un menú completo, sabroso y bien presentado. ¿Apetece? Ahora sabremos si apetece. Hoy nos visita en esta mañana de martes Alma Palau, viene de Valencia, es presidenta del Consejo General y del Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas. Bienvenida, Alma. El objetivo de estos mimos, de estas estrategias que acabamos de ver, ¿cuál es? ¿Que los niños coman todo lo que hay en el plato o que disfruten del acto de comer? Hombre, el objetivo es ambas cosas. Tienen que disfrutar, eso es fundamental, y tienen que comer lo que necesiten. Tenemos que acostumbrarnos a que no todos los niños comen la misma cantidad, necesitan lo mismo, e incluso el mismo niño un día tiene mucho apetito y otro no. Hay que respetar el hambre y después, por supuesto, el menú que no se come no sirve para nada. Tiene que ser sabroso y apetecer y ser del gusto de los niños. Vamos, que una cosa lleva a la otra, ¿no? La tendencia ahora en muchos comedores es reducir la sal, el azúcar, es decir, cocinar un poco más sano. Pero, curiosamente, los niños, cuando salen del comedor, van buscando todo eso que no tienen. ¿Qué es lo que hacen? Sí, en los comedores se intenta, desde luego, seguir un menú saludable. Y al salir del colegio, es verdad que las familias tenemos que intentar seguir ese menú saludable, en casa también. Del camino del cole a casa es un peligro porque muchas veces caemos ahí en la bollería, en el zumo, en lo más fácil y desde luego es lo menos saludable. A mí, desde luego, me parece una iniciativa muy buena. Es decir, el que se haya disminuido el echar sal en el colegio o echar azúcar es lo que tendríamos que hacer en casa. Si a nuestros hijos les acostumbramos a comer las cosas sin sal, les va a saber, bueno, lo que están comiendo a su... También podemos hacer comidas que no sean muy sosas, en el sentido de que, aunque no tengan sal, las podemos aderezar, por ejemplo, pues con especias, con hierbas aromáticas. Podemos utilizar, por ejemplo, aceites que ya vienen, bueno, pues con sabores. Y si no queremos utilizar aceite, que puede tener sabor, pero también es verdad que le estamos dando más calorías, también hay vinagres aromatizados. Por tanto, podemos echar muchos
sabor en el plato sin necesidad de recurrir a la sal. O los dulces que dices también, o sea, en lugar de echarles eso a los azúcares refinados o los edulcorantes artificiales, lo que decías antes de la calabaza es muy dulce, ¿no? O la zanahoria también, echarle ralladuras de zanahoria sin decirles que es zanahoria para que no se mosqueen, pero luego le sabe más dulce, ¿no? O la vainilla en polvo, en fin, hacer algunas técnicas, ¿verdad?, culinarias para que, bueno, para que les entre más por los sabores, aunque, bueno, hay que tener la misma disciplina en el colegio que en casa. Yo estoy con Ana. Sí, efectivamente, hay alternativas siempre a la sal y al azúcar. De hecho, no hay una cantidad mínima de azúcar que podamos añadir o que deberíamos añadir. Si no existiera el azúcar añadido sería lo ideal. Con lo cual hay que evitar también todos los procesados que en sí mismos ya llevan azúcar o llevan los precocinados, la sal. Y lo que estáis diciendo es fantástico, aprender a usar más las especias en casa, probarlas, otros alimentos, incluso a veces las propias frutas, van muy bien dentro de un cocido, una pera, a veces va fenomenal. Y cualquier alternativa que sea a partir de alimentos naturales, pues es lo más saludable, lo mejor. Pues muchísimas gracias, Alma Palau, por ayudarnos a ir educando poco a poco el paladar. La concienciación, el cambio de hábitos y una dieta rica en triptófano pueden ser claves para afrontar las molestias psicológicas y emocionales que conlleva dejar el tabaco. Una dieta saludable y rica en este aminoácido ayuda a paliar los efectos psicológicos negativos como la irritabilidad, ansiedad, que produce el proceso de abandono del tabaquismo. El pavo, los huevos o la leche son algunos ejemplos donde podemos encontrar este aminoácido tan beneficioso para la mejora del estado de ánimo. Yo quiero pensar que estamos avanzando en ese sentido, que está cambiando la tendencia, pero hay que ver lo que nos cuesta hoy en día aceptar que estamos tristes y permitirnos unas lágrimas, llorar, y eso que somos la única especie en el planeta Tierra que lo hace, el acto de llorar. Yo, desde luego, no debo caer en esto. Yo soy terriblemente llorona. Sí, eres de lágrima fácil. Pero de lágrima fácil, y además me viene muy bien. Si tengo que llorar, lloro. Bueno, sí, lo que tú dices, culturalmente sigue estando mal visto. Es que no se llora, los hombres no lloran. Pues no, ¿cómo que no? Porque la tristeza es un sentimiento que hay que externalizarlo. Y además que llorar viene muy bien para la higiene del ojo, que caramba, porque cuando no se llora, de hecho, se tiene el ojo seco, o sea que y eso es peligroso. Para la higiene del ojo y muchos otros beneficios también para la salud, lo han descubierto recientemente unos científicos. Nos fijamos en algunas de sus conclusiones. Es algo bastante común en la infancia. Puede ser de alegría, tristeza, dolor o incluso frustración. Llorar, aunque no lo parezca, es beneficioso para la salud. Varios estudios científicos recogidos en el diario Medical News Today así lo demuestran. En primer lugar, tiene un efecto calmante y relajante, debido a que se activa el sistema nervioso parasimpático. Además, muchos investigadores consideran que disminuye el estrés. También libera oxitocina y endorfinas. Esto logra que aliviemos el dolor físico y emocional. Y además, las lágrimas contienen una enzima llamada lisocima que combate las bacterias y mejora la visión. Así lo confirma el Instituto Nacional de la Salud del Ojo en Estados Unidos. Pues ya vemos que realmente llorar es bueno cuando lo tenemos que hacer. También se puede llorar de risa, que a mí sinceramente es cuando más me gusta es más llorar. Placentero. Claro, es más placentero. Pero si estamos tristes, lo primero que tenemos que hacer es no negar ese sentimiento. Y sobre todo, si pensamos en los días que estamos, mañana es el Día de Todos los Santos. Y quien más o quien menos tenemos que recordar a algún ser querido que se nos ha ido. Es normal estar triste. Lo que no tenemos que hacer es negarlo y sobre todo tenemos que saber gestionar esa tristeza. El psicólogo Jesús Matos nos dice exactamente cómo. Ante una pérdida siempre lo normal es sentirse triste, con lo cual en estas fechas es absolutamente normal y saludable tanto estar triste como llorar, como recordar al ser querido. El estar en contacto con nuestras emociones siempre es bueno y es muy importante intentar no negar esa emoción. Entonces desde la tristeza pues intentar recordar al ser querido, intentar seguir con nuestra vida a pesar de sentirnos tristes. Intentar no quedarse en la cama, no aislarse, intentar apoyarse en sus familiares e intentar programar en especial para este día pues actividades agradables para que la tristeza no sea tan intensa y poderla regular con eficacia.
Abordamos otro tema que hoy le queremos mostrar. Todo el mundo, quien más, quien menos, tiene miedo a algo en la vida, tiene una fobia, tiene mucho miedo, a veces tanto que se convierte en un problema de salud. Yo, por ejemplo, bueno, a mí esto no me lo pongas cerca. No, eso menos. ¿Qué te parece? Esa es una de mis fobias, las arañas. Tengo una gran intolerancia a las arañas. A mí también me no paralizan me caen un bien, poco. no me gustan. Bueno, pues las fobias son miedos, pero son miedos un poquito exagerados. O sea, miedos como el tenemos golpe que todos. le he dado a la araña esta Pobre bicho, si llega a estar vivo lo matas. Porque las arañas no pican, pero las arañas pueden picar, pero las cucarachas no pican, y a mí las cucarachas me paralizan, ¿eh? O sea, es como... O sea, mira, la fobia pues es un miedo exacerbado, un miedo, como vemos ahí, excesivo ante una situación que nos supera, aunque es irracional, y entonces hay un rechazo desproporcionado y bueno, esa persona se siente angustiada, se paraliza, no es capaz de reaccionar, y eso es lo que hace que sea... Hay que abordarlo, hay que tratarlo, porque realmente si no lo tratas, esa persona no es social. Y de hecho, fíjate, nos hemos acercado al caso, por ejemplo, de Carla, que es una chica valenciana, y precisamente tenía una de estas fobias que le impedían hacer vida normal. Carla, estamos viendo llegar el metro. Esto para ti hace unos años era algo que no podías hacer. Era mucha inquietud, una sensación de decir, ¿por qué me está pasando esto? Veo mucha gente y empezaba a sudar, me ponía nerviosa. Hoy en día, pues lo que hago es respirar, decir, bueno, esto es un momento y enseguida me voy a bajar. La fobia social de Carla terminó por explotar cuando se marchó a vivir 2 años fuera de España. Tuve depresión y ataques de ansiedad. Y gracias, afortunadamente, que en el 2013 descubrí el mindfulness y la meditación, eso me ayudó a gestionar todo ese estrés y esa ansiedad. Es como si llevara un peso a cuestas, un peso que los demás no ven, pero yo sí que lo siento. Para mí es como un infierno invisible. Carla, un sitio como este también te generaba mucha angustia. Sí, los centros comerciales lo pasaba mal también. Por ejemplo, en supermercados, algo habitualmente que tienes que ir al supermercado a comprar. No ser entendida o ser rechazada por eso hacía que yo me aislara más en mi propio problema y ese problema aumentara. Entonces hay que saber pedir ayuda y saber recibirla. Pues hoy nos acompaña Francesca Román, es psicóloga, experta sobre todo en solucionar fobias sociales como la acabamos de ver. Francesca, muy buenos días. ¿Qué consejo útil o práctico darías a personas que, como Carla, pues tengan este miedo a estar en lugares concurridos o espacios reducidos? Bueno, sobre todo, si el miedo es muy fuerte, lo que yo siempre digo es que acudan a un profesional, que acudan a un psicólogo experto en fobias o para que le pueda ayudar, ¿no? Para que pueda encontrar cuál es el origen de esa fobia social, de ese miedo, y para que puedan recuperar de alguna forma una vida sana, una vida saludable, que puedan una vida normalizada, ¿no? De cualquier forma, entender siempre que la fobia social, la persona que tiene fobia social, lo que siente sobre todo es que las otras personas le están mirando y le están juzgando negativamente, ¿vale? Negativamente. Y eso es un pensamiento que esa persona tiene, pero que yo siempre digo a mis pacientes, pero no eres adivino y probablemente como adivino fallarías, ¿no? Realmente la otra persona no está pensando eso, aunque tú sientas que eso puede ser así. Una fobia que es relativamente frecuente es la fobia a volar, la fobia a los aviones. Bueno, nuestra compañera María Ángeles Sarabia se ha ido hasta el aeropuerto, ha hablado con Marina y nos ha contado cómo está superando esta fobia. Nos encontramos con Marina en el aeropuerto. Acaba de llegar de Suiza, donde reside, pero viene a Madrid a visitar a su familia. Antes, solo comprar el billete ya le producía ansiedad. Sufría fobia a volar. Pues siento pánico, siento como una pérdida de control, luego las manos empiezan a sudar, el corazón empieza a latir muy fuerte, me va a pasar algo, o sea, me voy a caer, el avión se va a caer y se acaba todo. Cuando tú quieres controlar algo que no conoces, pues te empiezan a venir los miedos, sobre todo es eso, el estar metida en un tubo y querer salir, o sea, es salir. ¿Y cómo ha sido tu vuelo de hoy? Hoy ha sido más liberador yo creo que de los que he hecho. Marina ha conseguido superar su fobia, ayudada por la realidad virtual. Pues me ha ayudado en la manera de que a la hora de coger un vuelo, de volar real, pues ya no tenga la ansiedad que tenía antes. La idea es que la persona se pueda enfrentar a su peor miedo
en un entorno de seguridad. Entonces él se da cuenta que no tiene que tener miedo porque no está ahí. La realidad virtual ha sido el entrenamiento que ha conseguido que Marina pueda disfrutar de volar. Qué curioso, la realidad virtual. Francesca, antes nos dejabas una frase muy buena. ¿Y para ayudar a pacientes con miedo a volar? Pues curiosamente hay mucha esperanza en este sentido. Yo tengo mucha experiencia y casos muy positivos en un muy corto espacio de tiempo. Hablamos de 5, 6, 8 sesiones, o sea, 5, 6, 8 horas de poder superar y poder llegar a volar. Poder hacer incluso en algún caso, me decían pacientes, ese sueño que siempre tenían ir a Nueva York, ahí no puedo ir en coche, no hay forma, ¿no? Sí. También acudir a un terapeuta, a un psicólogo, si el miedo es muy intenso y dificulta el no poder hacer desplazamientos en avión. A priori, yo siempre digo, bueno, ayuda mucho la postura, ¿no? Que tú te coloques con los pies bien colocaditos así en el suelo, no en puntillas, que la espalda vaya pegadita al asiento, sentir el asiento nos da seguridad, los hombros un poquito echados para atrás sin rigidez, ¿vale? Pero firmes, es como una posición más adulta y nos sentimos un poquito más seguros. Y también en el momento del despegue, que es uno de los clásicos del momento más difícil, ¿no? Que te pongas a mirar y incluso a decir en alto, si puedes, objetos que estás viendo en ese momento, que centres la atención en el presente, revista, niño, porque eso va a hacer que no esté el pensamiento que de alguna forma detengas el pensamiento. Adquirir seguridad, que sea una misma, que sea uno mismo quien lo adquiera. Quiero dar paso también a otro miedo que es muy contemporáneo, es muy actual, es el miedo a equivocarnos. ¿Cómo evitarlo? Por ejemplo, no tomando decisiones. Esto es lo que le pasa a nuestro siguiente amigo de Valladolid. Hugo acude a su sesión semanal de terapia. Ha sido la llave para mejorar su fobia social. Yo en realidad cuando vine no tenía conciencia de un problema específico. Yo estaba en una época de mi vida en la que me sentía pues mal, como que no me sentía capaz de resolver los problemas yo solo. Como un rechazo patológico pues en este caso, a tomar una responsabilidad, a aceptar cambios en mi vida, en cierto modo a lo desconocido. Es un poco como decir miedo a la vida. Creo que me puedo haber considerado siempre una persona tímida, o me costaba iniciar una conversación, ir a fiestas. Ahora he hecho un poco la vista atrás y es verdad que de alguna manera mi vida a veces parece que se define no tanto por las decisiones que he tomado, sino por cosas que he ido evitando. Es un poco como dejarte llevar más que tomar tus decisiones. Ahora ha aprendido a manejar el problema. Si algo me está asustando y yo no sé por qué, primero tengo que pensar cuál es el problema con eso que me da miedo, qué es lo peor que me puede pasar. Y si me pongo a hacerlo y algo sale mal, ¿qué? Y cuando te planteas estas preguntas y ves posibles respuestas, es más fácil procesarlo y enfrentarlo. De algún modo, aprendes a elegir ser feliz. A aprender a elegir, pues también hay que ser muy valiente. Me quedo con esa frase, visitar a un especialista en cuanto alguien considere que esto puede ser un problema. Francesca Román, muchísimas gracias por habernos ilustrado. Seguimos hablando de salud porque la doctora Bellón tiene una pregunta que hacernos. Ana, adelante. Así es, Macarena, porque ¿te gustaría perder peso y tener una alimentación equilibrada? Bueno, pues te interesa entonces tener la revista del Club Gente Saludable, porque esta revista, que sale todos los meses, siempre tiene más de 20 páginas dedicadas a una buena alimentación para ti y para tu familia. Por ejemplo, en esta del mes de octubre, destaco el reportaje de cómo me quito la tripa, algo que preocupa a muchísima gente, o hay otro reportaje que también me gusta mucho, que son 4 errores que no hay que tener cuando nos ponemos a hacer dieta. Si a ti te gusta esto y quieres hacer una buena dieta, solo por el hecho de llamar ahora mismo y hacerte socio del Club Gente Saludable, te van a hacer llegar completamente gratis la guía con las 20 claves para adelgazar de manera saludable. Y a partir de ese momento, al ser socio, te vas a beneficiar de otras muchas ventajas. Por ejemplo, puedes obtener hasta un 30% de descuento en centros para cuidar tu salud, como clínicas dentales, por ejemplo, u ópticas. Y entrarás todos los meses en los sorteos que el club hace entre todos los socios. Durante el mes de octubre se han sorteado 4 máquinas de pedalear. La semana pasada dije 2 ganadores. Hoy, que es 31 de octubre, los otros 2. Ana Caballero Molina, de Córdoba, y Carmen Abaigar, de La Rioja. Enhorabuena a las 2 y no os olvidéis que en noviembre hay otro nuevo sorteo entre todos los socios. Ya sabes, 902 55 05 22 o a través de la web en www.sabervivir.es.
Muchísimas gracias, Ana, también a usted por su compañía. Se queda con Inés Ballester y Amigas y Conocidas.